La casa de mis sueños. Oh pesadillas, me desperté temprano, con el sonido de los pájaros cantando fuera de mi ventana. La luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas, iluminando el cuarto con un resplandor suave. Me sentí un poco desorientada al principio, pero luego recordé que estaba en mi nuevo hogar, en un pueblo pequeño y tranquilo llamado Ravenswood. Había aceptado un trabajo como profesora de literatura en la escuela local, y estaba emocionada de empezar una nueva vida. La casa que había alquilado era antigua y acogedora, con un porche amplio y un jardín lleno de flores silvestres. Me gustaba el ambiente tranquilo del pueblo, y la gente parecía amable y dispuesta a ayudar. Pero había algo que no me gustaba, algo que me hacía sentir incómoda. Mi vecino, el señor Jenkins, parecía estar siempre mirándome. Me había visto varias veces en el jardín, y siempre me saludaba con una sonrisa que me parecía un poco extraña al principio. Pensé que era solo mi imaginación, pero luego comencé a notar que siempre estaba allí, observándome. Me sentía como si estuviera vigilándome, esperando a que hiciera algo malo. Me empezaba a sentir un poco asustada, y comencé a preguntarme si había hecho bien en mudarme a este pueblo. Una noche, mientras estaba leyendo en mi sofá, escuché un ruido extraño en la puerta principal. Me levanté para investigar y encontré una nota en el suelo. La nota decía: "No te metas con lo que no entiendes". No había firma, pero sospeché del señor Jenkins. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y comencé a sentirme cada vez más asustada. Al día siguiente, decidí hablar con el señor Jenkins sobre la nota. Lo encontré en su jardín trabajando en sus plantas. Me acerqué a él y le pregunté si sabía algo sobre la nota. Me miró con una expresión extraña y me dijo que no sabía de qué estaba hablando. Pero luego me dijo: "Cuidado con lo que deseas". Me sentí un poco confundida, pero también asustada. ¿Qué quería decir con eso? Esa noche, mientras estaba durmiendo, escuché un ruido en mi habitación. Me desperté y vi que la ventana estaba abierta, y el viento estaba soplando fuerte. Me levanté para cerrarla, y vi que había una figura en el jardín. Mirándome, era el señor Jenkins. Me sentí un grito en la garganta, pero no pude emitir ningún sonido. Luego se dio la vuelta y se fue. Me sentí aterrada. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué el señor Jenkins me estaba vigilando? Comencé a experimentar cosas extrañas en mi casa. Puertas que se abrían y cerraban solas, objetos que desaparecían y reaparecen en lugares extraños. Me sentí como si estuviera perdiendo la cabeza. Y siempre, la figura se quedó allí, mirándome. Una noche, decidí que había tenido suficiente. Me acerqué a la casa del señor Jenkins y llamé a la puerta. Cuando abrió, lo miré directamente a los ojos y le dije: "¿Qué quieres de mí?". Beth me miró con una sonrisa y me dijo: "Solo quiero que seas mi amiga". Me sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y supe que tenía que salir de allí lo antes posible. Pero era demasiado tarde. El señor Jenkins me agarró del brazo y me arrastró hacia su casa. Me sentí como si estuviera en una pesadilla, y no podía despertar. Y entonces todo se volvió negro. Cuando desperté estaba en mi cama, y no había nadie allí. Me sentí aliviada, pero también confundida. ¿Había sido todo un sueño? Pero entonces vi una nota en mi mesita de noche. Decía: "No te escaparás de mí". Me sentí aterrada. Sabía que tenía que salir de Ravenswood lo antes posible, pero mientras estaba haciendo las maletas, escuché un ruido en la puerta principal. Era el señor Jenkins. Me sonreía y me decía: "No puedes escapar de mí. Estás en mi pueblo. Y aquí te quedarás". Me sentí atrapada. Me subí al auto y arranqué el motor, sintiendo un alivio momentáneo al dejar atrás la casa y al señor Jenkins. Pero sabía que no podía ir muy lejos, al menos no sin hablar con alguien sobre lo que estaba pasando. Decidí ir a mi trabajo, aunque no estaba segura de si estaría en condiciones de dar clases. Necesitaba hablar con alguien, y pensé que mi compañera de trabajo, Sarah, podría ser una buena opción. Llegué a la escuela y me dirigí a la sala de profesores. Sarah estaba allí, corrigiendo unos exámenes. Me senté a su lado y le dije: "Necesito hablar contigo". Me miró con preocupación y me preguntó: "¿Qué pasa?". Le conté todo lo que había estado pasando con el señor Jenkins, desde las notas hasta la forma en que me miraba. Sara me escuchó atentamente, sin interrumpirme. Cuando terminé de hablar, Sara me miró con una expresión seria.
No puedes volver a tu casa. Me dijo, no es seguro. Me sentí un poco aliviada al saber que alguien me creía. ¿Qué puedo hacer? Le pregunté. Sara pensó por un momento y luego me dijo, puedes quedarte conmigo. Tengo un apartamento pequeño, pero hay un sofá cama que puedes usar. Me sentí agradecida y aliviada. No sabía qué habría hecho sin la ayuda de Sara. Ese hombre parece peligroso. Me sentí un poco asustada al pensar en el señor Jenkins, pero también me sentí agradecida por la amabilidad de Sara. Recogimos mis cosas del auto y nos dirigimos al apartamento de Sara. Al día siguiente, Sara y yo nos dirigimos a la estación de policía para hacer la denuncia. Me sentía un poco nerviosa, pero sabía que era lo que tenía que hacer. Cuando llegamos a la estación, nos atendió un oficial amable que tomó mi declaración y me hizo algunas preguntas sobre el señor Jenkins. Después de hacer la denuncia, el oficial nos dijo que irían a hablar con el señor Jenkins y que me acompañarían a mi casa para recoger mis cosas. Me sentí un poco aliviada al saber que la policía estaba tomando medidas para ayudarme. Cuando llegamos a mi casa, recogí mis cosas y las metí en el auto de Sara. Luego, la policía se dirigió a la casa del señor Jenkins. Sara y yo nos quedamos en el auto, esperando a que regresaran. Después de unos minutos, la policía regresó, pero su expresión era extraña. ¿Qué pasó? Les pregunté. El oficial me miró y me dijo, hablamos con una mujer que dijo que vive sola en esa casa. Dice que no conoce a nadie con el nombre de señor Jenkins. Me sentí confundida. ¿Qué? No entiendo, dije. El oficial continuó. La mujer parecía sincera, pero no sabemos qué está pasando. ¿Es posible que hayas malinterpretado la situación? Me sentí frustrada. No, estoy segura de lo que vi, dije. El señor Jenkins es real. Lo he visto varias veces. El oficial asintió con la cabeza. Vamos a investigar más a fondo. Pero por ahora es mejor que te quedes con tu amiga hasta que resolvamos esto. Sara me miró y me sonrió. ¿Estás segura conmigo?, me dijo. Me sentí agradecida por su apoyo, pero también me sentí un poco asustada. ¿Qué estaba pasando con el señor Jenkins? ¿Por qué la mujer decía que no lo conocía? Mientras regresábamos al apartamento de Sara, no podía dejar de pensar en la mujer que había atendido a la policía. ¿Quién era ella? ¿Y por qué había negado conocer al señor Jenkins? Me sentí cada vez más confundida y asustada. ¿Qué estaba pasando en ese pueblo? Pasaron varios días y la policía no había encontrado ninguna pista sobre el señor Jenkins. Un día recibí una llamada del oficial que había tomado mi declaración. Me dijo que habían decidido cerrar el caso porque no había suficientes pruebas y que, aparentemente, nadie en el barrio conocía al señor Jenkins. Me sentí desesperada y confundida. ¿Cómo era posible que nadie conociera a un hombre que me había estado vigilando y acosando? Empecé a dudar de mi propia cordura. ¿Había imaginado todo? ¿Estaba perdiendo la cabeza? Sara me encontró llorando en el sofá y me abrazó. No estás loca, me dijo. Sé que viste algo. Yo te creo. Me sentí agradecida por su apoyo, pero también me sentí cada vez más desesperada. Sara se sentó a mi lado y me miró con una expresión seria. Tengo una idea, me dijo. Pero es peligrosa. Me sentí intrigada. ¿Qué es? Y le pregunté. Sara se inclinó hacia adelante y me susurró. Podemos tenderle una trampa. Podemos hacer que piense que está sola en la casa, y luego se detuvo y me miró con una expresión de advertencia. Pero es arriesgado. Si algo sale mal, podríamos ponernos en peligro. Me sentí un poco asustada, pero también me sentí determinada. Quería atrapar al señor Jenkins y hacer que pagara por lo que me había hecho. ¿Qué tenemos que hacer? Te le pregunté a Sara. Sara sonrió y me dijo, vamos a hacer un plan. Me sentí un poco más esperanzada. Tal vez, solo tal vez, podríamos atrapar al señor Jenkins y terminar con esta pesadilla de una vez por todas. Pero mientras nos sentábamos a planificar, no podía dejar de sentir una sensación de miedo y duda. Estábamos haciendo lo correcto. ¿Y si algo salía mal? Me sentí un poco mareada al pensar en las posibles consecuencias. Pero Sara me tomó la mano y me miró con una expresión de determinación. Vamos a hacerlo, me dijo. Vamos a atrapar a ese hombre y hacer que pague por lo que te ha hecho. Me sentí un poco más segura con su apoyo, y juntas nos preparamos para llevar a cabo nuestro plan. Sara y yo nos sentamos a planificar nuestra trampa. Decidimos que yo me quedaría sola en la casa que había alquilado, y que Sara estaría escondida en un lugar seguro, vigilando la casa. Si el señor Jenkins aparecía, Sara llamaría a la policía y ellos lo atraparían. La noche siguiente me quedé sola en la casa, intentando parecer lo más normal posible. Me senté en el sofá y traté de leer un libro, pero mi corazón latía con fuerza y mis manos temblaban.
De repente escuché un ruido en la puerta principal. Me levanté y miré por la ventana, y vi al señor Jenkins parado en la puerta. ¿Sara me había dado una señal para que llamara a la policía? ¿Si el señor Jenkins aparecía? Y yo la hice. La policía llegó rápidamente y rodeó la casa. Pero cuando entraron, no encontraron al señor Jenkins en la planta principal. Fue entonces cuando descubrieron el sótano secreto. Una puerta oculta detrás de una estantería se abrió, y la policía encontró al señor Jenkins escondido en el sótano. Me sentí aliviada y asustada al mismo tiempo al verlo. La policía lo arrestó y lo sacó de la casa. Me dijeron que había estado viviendo en ese sótano secreto durante meses, y que había estado observándome a través de las ventanas y las cámaras, que había instalado en la casa. Me sentí enferma al pensar en todo lo que había pasado. ¿Cómo había podido vivir en ese sótano sin que nadie se diera cuenta? La policía me dijo que la casa había sido construida en un terreno irregular y que el sótano secreto había sido diseñado para ser invisible desde la superficie. Sara me abrazó y me dijo que todo había terminado, que estaba a salvo. Me sentí agradecida por su apoyo y por la ayuda de la policía. Pero todavía me sentía un poco asustada. ¿Qué otros secretos había en esa casa? ¿Qué otros peligros acechaban en la oscuridad? La policía se llevó al señor Jenkins y me dijeron que tendría que testificar en su contra. Me sentí determinada a hacer justicia y a asegurarme de que nunca volviera a hacerle daño a nadie. Sara me acompañó a la comisaría y me apoyó durante todo el proceso. Finalmente, después de meses de terror, pude empezar a sanar y a dejar atrás el miedo. La casa fue vendida y nunca volví a vivir allí. Pero siempre recordaré la lección que aprendí. Nunca subestimes el poder de la oscuridad y la maldad que puede esconderse en las personas. Síguenos para más historias.